Su papá era polaco. Sí, mi papá era polaco. Llegó en el año 37 a la Argentina. Llegó en el departamento Belgrano, cabecera del departamento Belgrano, Bandera, Santiago del Estero. ¿Cómo se llamaba él? Juan Marek. Juan Juan Marek. Mareco. Marek. 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 M-A-R-S. Marek de Quirós. Ajá. Dígame, ¿por qué se viene de allá? Vino después de la guerra el 14. Él estuvo 7 años en la guerra y después vino, se escapó, porque él nació en el año 1895. Y fue a la guerra cuando era jovencito, los padres lo entregaron para que vaya a la guerra. Así que él de ahí, después que se terminó la guerra, se enojó con la familia y se salió a buscar un lugar donde pueda vivir. ¿Y dónde fue? Y vino otros lados, no sé, que llegó a la Argentina, porque yo era chica cuando murió mi papá. Yo tenía 12 años cuando murió mi papá. Yo le cuento porque él nos contaba lo que era la guerra. Se sentaba de noche y nos explicaba cómo pasó la guerra, todo. Nos contaba lo que sufrieron para poder llegar. Viajaron meses en los barcos, en las bodegas para escaparse del barco. Y llegaron, pero con documentación polaca, nunca entró por un lado, que ahora estamos buscando la ciudadanía y estamos en los últimos papeles, pero no tenemos que él haya entrado por algún lado en Buenos Aires, que haya quedado asentado él como que entraron sin dejar asentado en nada. Se bajaron del barco ahí nomás y entraron. Y los cargaron en un tren y los largaron en un lugar, el tren que iba a Tucumán. Sí. Los bajaron y los mandaron. En Bandera los mandaron a un paraje que era San Avirones, de Bandera, unos 18 kilómetros, y los largaron ahí en un campo. Tuvieron 3 días hasta que consiguieron una casa que les entiendan lo que hablaban, y comiendo una planta que se llama verdulaga ahí. ¿Verdulaga comían? Se llama, sí, que tiene agua, sí, tiene sustancia, y lo comíamos nosotros con ensalada. Mi padre nos hacía comer eso, sí. Y con eso se mantuvieron 5 que vinieron. Unos eran italianos, otros polacos en mi pueblo había 4, nada más. ¿Se acuerdan los apellidos de los otros polacos no? De uno nomás me acuerdo, de Pirich, después los otros no, porque el otro es el chico que cuida los perros en la banda, no me puedo acordar el apellido, la abuela de Elvin. Tendré que en mi casa preguntar. ¿Y de qué pueblo de Polonia era él? Y tengo aquí los papeles en mi celular. No importa. Después me dice. Sí, después le paso. Porque mi padre había nacido el 9 de julio del año 1895. 9 de julio de 1895. Como si hubiera sabido que iba a venir a la Argentina. Y se vino, y muchísimo. Había judíos. Nosotros éramos una colonia de casi todos hijos de extranjeros. Mi mamá de aquí de la Argentina, no sabía leer tampoco mi mamá, la mamá de ella era hija de italiano y mi abuelo era un indio. Coria de apellido. ¿Su mamá? Mi abuelo, no, mi mamá tenía el apellido de la madre, Ávila. Ávila. Sí. ¿Ella era de aquí nomás? Mi mamá era de Bandera, sí. Bandera, sí. ¿Y ahí lo conoció su papá? Ahí lo conoció mi papá cuando de nacido tenía 50 años mi papá. Mi papá se casó en el 43, en el 42. En el 43 nació mi hermano y en el 44 nací yo. Se casó con casi 40. ¿Y aquí qué hacía su papá? Él trabajaba en la estancia, primero trabajaba ahí en la estancia esa, cuando llegó, que se llamaba la estancia El 6, él arreglaba molino, trabajaba, araba, sembraba, era multiuso, todo, en la herrería, arreglaba, póngale las volantas, nosotros nos criaban andando en trineo, todas esas cosas que hacía como que era del país de él, lo mismo que merendábamos como en el país de él. Entonces, siempre así, trabajando con los animales, con todo. Después nos fuimos a Tres Pozos, ahí habían 2 polacos y más mi papi, trabajaban en la estancia. Ahí también sembraban, arreglaban los vehículos, todo mi papá. Después nos vinimos a Bandera y en Bandera se fueron los polacos, vendieron y se fueron.
volvimos a Bandera. Mi papá trabajó en la fábrica de jabón y de aceite en Bandera. Sí. Después nos fuimos a una estancia con don Eduardo Stankiewicz en La Nena, la Simona. También todo en el lugar ahí cerca de Bandera. Sí. Ahí trabajaban en la herrería, sembraba, como le digo, cuidaba los animales. Nosotros trabajábamos ahí con él juntando algodón, haciendo todas travesuras de chicos. Claro. Hacíamos queso, manteca, carneaban los chanchos, se hacía toda para el personal. Y después ahí se accidentó mi papá y nos fuimos a Bandera de vuelta. Pero la casa siempre la tenemos en Bandera. Y volvimos a Bandera porque mi papá se accidentó y quedó sin poder trabajar, pues lo apretó un molino. Lo llevaron a Córdoba, pero en esa época la medicina no era muy fumador, todo mi papá. Y después con eso falleció mi papá y quedamos chicos nosotros. 7 hermanos quedamos. ¿Quedaron en Bandera 7 hermanos? 7 hermanos. ¿Los criaba su mamá? Mi mamá. Primero, cuando nos dieron la plata, mi papá estaba en cama, nos entregaron los animales, todo, alquilábamos campo y la plata se fue terminando. Mi mamá no sabía leer y se fue terminando y quedamos sin plata, sin campo, sin animales y sin nada y sin el pan. Tuvimos que salir a trabajar. ¿En qué trabajaba usted? Juntábamos algodón, juntábamos maíz, cortábamos la paja de escoba, que es maíz guinea, cortábamos cafir, que hoy es sorgo, juntábamos girasol, manís, todo lo que sembrábamos en los terrenos y entregábamos la verdura a las verdulerías del pueblo. A mi papá, como no podía trabajar, hacía las escobas con la paja de escoba y los cepillos que se lavaban las mesas. Y salíamos a vender braseros, arreglaba las ollas, que antes se arreglaba las ollas, se soldaba, todas esas cosas. Hacía los baldes, todo mi papi, y salíamos a vender nosotros, porque ya no podía trabajar en el campo. Entonces, cuando él se levantaba, hacía ahí. ¿Y cómo llega a Santiago usted? Y después vine a cuidar un patrón. Me vine a trabajar cuando iba a cumplir 10 años con una foto, a trabajar en la calle Independencia entre la Mitre y 9 de julio. Con una mujer que era apellido Rodríguez Encarnación. Tenía ella una fonda, le llamaban antes, que hoy es una pensión. Y nosotros, mi hermana más chica, atendíamos a esa gente. Lavábamos, limpiábamos, hacíamos todo ahí. Y mi papá muere cuando yo tenía 12 años, me llevan a Bandera cuando muere mi papá, porque le mando una carta a mi mamá diciendo que nos maltrataban, porque nosotros rompíamos un vaso y nos encerraban 48 horas en el fondo, en un terreno de 60 metros, y no nos daban ni agua ni de salir al baño. Entonces le avisamos a mi mamá y la policía nos llevó de vuelta a Bandera. Y después volví a los 16 años a cuidar a mi patrón, porque él también era extranjero y era hombre grande, y yo soy hija de persona grande. Yo usted lo aprecio, porque yo soy hija de un hombre grande, mi papi pelado, sin pelo, una persona de 50 años sufrida en una guerra. Entonces me he criado con ese amor. Entonces él ha venido a operarse aquí y me he venido a cuidarlo porque era el marido de mi maestra. ¿Cómo se llamaba? El Luis Cabañas. Luis Cabañas. Don Luis Cabañas, sí. Ajá. Y ella se llamaba Elena Gastamisa, de Turcas, de aquí de Santiago. Ajá. Y fue a enseñar en Bandera y se casó con este hombre, con don Luis Cabañas. Entonces yo lo cuidaba, lo bañaba, le hacía la comida porque había que atenderlo. Y bueno, lo atendía como mi padre porque éramos hijas así, de gente extranjera. Sí. Entonces que teníamos ese amor de lo que eran ellos con nosotros, porque nosotros los chicos hemos sido muy apreciados por toda esta gente extranjera. Por Liberato Mo, por Krieger, que era un judío, era gran amigo, nos traía los regalos, nos hacía usar anillos de oro, todo, porque ellos salían a vender en el tren con la valijita. Ah. Porque el judío es así. Sí. Y después se fue de Bandera porque como hay mucha gringada, muchos polacos, como le digo, eran 4, después todos son gringadas. Bueno, ahora hay gente nueva que ha venido con el gobierno, antes han venido a alquilar campos, algunos se han quedado a vivir, son franceses ya. ¿Y después qué hizo? Después me quedé aquí, cuidándolo a mi patrón 2 años, y después conocí a mi marido y me quedé aquí. Y de ahí vivo aquí. ¿Qué apellido tiene su marido? Mi marido Guzmán. Guzmán. Sí. Y me quedé aquí y me casé, tuve 9 hijos,
tengo 3 en el cielo, y tengo los otros que andan aquí, 2 en Córdoba. Tengo mis 2 hijos en Córdoba, tengo mi nieto en Córdoba, aunque la chica es arquitecta, el chico es ingeniero, mi hijo también es profesor de golf, han sido policías, se han retirado ya en Córdoba. Tengo mi otro nieto, están estudiando. Y tengo aquí los nietos que están estudiando todos. Gracias a Dios, lo que yo no podía hacer lo están haciendo ellos. ¿Conoce Polonia? No conozco, y eso estamos ahora con todos los trámites para poder hacer la ciudadanía. Falta el último. Y de ahí me dice mi nieta que me va a llevar. Le digo, ojalá que no me muera y pise la tierra a mi padre. ¿Y sabe de dónde era exactamente? Sí, tengo aquí. ¿Sí? Pero no sé leer porque no entiendo, porque nunca nos han dejado aprender el polaco. Nosotros, todos los hijos de extranjeros que éramos ahí, como Krieger, como todos, no sabemos hablar el idioma. No le han enseñado Porque polaco. claro, siempre han sido madres criollas y no querían que hablen, porque ellos conocían gente que hablaba el quichua y pensaban que nosotros íbamos a hablar como mi papá, que no hablaba nada mi papá. Y nosotros hablamos bien, hemos aprendido el español. Y bueno, y esa es la ignorancia. Por eso hay cosas que no sabemos. Y además los padres no enseñan, las que enseñan son las madres. Las madres. Y ella no nos dejaba. Más que no sabía leer, mi mamá no nos dejó aprender. Yo aprendo con el traductor aquí, me acuerdo algo de palabras que mi papá decía y bueno, y yo les digo, pero así, no sé mucho el idioma.